En varios cónclaves, en los años 90 y principios de siglo, celebrados en universidades nacionales, expresamos que la caída de los partidos ideológicos, de los partidos doctrinarios, se iba a llevar de paso a la ciencia política. Y así ha sucedido. Dentro de las carreras que han ido cerrando las universidades en los últimos 20 años, por falta de matrícula, está ciencia política. Se ha reducido considerablemente el estudio de sociología y el estudio de estadística, pero en la ciencia política es mayor. Las razones de la caída de la ciencia política son varias. Primero, la imagen de los partidos se afectó. La llegada de la antipolítica, el repudio a los partidos políticos y a los políticos es extensivo también a la ciencia política y a los profesionales de la política. Pero resulta que en este momento la ciencia política es más importante que como lo fue hace 30, 40 o 50 años. Porque es imposible hacer gobernanza eficaz. Es imposible construir liderazgos asertivos con legitimidad y aprobación social. Es imposible hacer campañas electorales exitosas sin la participación de profesionales de la ciencia política. Pero quienes primero deben entender esto son quienes dirigen los partidos políticos. Deben haber en los partidos políticos laboratorios, áreas claves para cientistas políticos. Por ejemplo, se debe hacer análisis de opinión pública cada día, desde la óptica de la ciencia política, no desde la óptica del periodismo. Se debe evaluar conducta y comportamiento social desde la óptica de la politología. El politólogo como médico de la política, porque es parecido al médico, el médico de la persona, el profesional de la salud, el médico del Estado, de los partidos, los liderazgos, es el politólogo. El politólogo debe evaluar el desempeño de los liderazgos, debe evaluar la marcha del Estado, de la democracia como sistema político. El politólogo debe evaluar los nuevos movimientos sociales, la aprobación social, el disgusto, satisfacción o insatisfacción con la democracia misma, con el Estado y con sus actores. En este momento la política es más indispensable que en el pasado y en este momento prácticamente están las carreras cerradas en las universidades. Y desde los partidos tampoco se estimula el estudio de la ciencia política. Porque en cada partido es normal que hayan algunos politólogos, pero los partidos tampoco saben valorar a los profesionales de la ciencia política. Quieren que estos se comporten como un dirigente más, pero tampoco quieren reconocer mérito de profesión y mucho menos decir honorarios. Y hay un componente, por ejemplo, la política ha ido pasando de inteligencia conceptual y argumentativa a inteligencia práctica. El liderazgo que domina hoy el mundo no es el liderazgo teórico, no es el liderazgo que se formó en cultura, no es el liderazgo que se formó en inteligencias múltiples, no es el liderazgo que se formó en visión de perspectiva social, histórica, económica e institucional. El liderazgo hoy que domina el mundo es un liderazgo con inteligencia práctica. Y ese liderazgo con inteligencia práctica necesita tener detrás un equipo, un cuerpo de personas con inteligencia teórica, con visión, con argumentación, porque no toda la población actúa en sentido práctico. Hay una parte del electorado que piensa, que medita, que reflexiona,
Hay una parte del electorado, una parte de la ciudadanía que añora a los políticos con visión, políticos capaces de pintar un mapa de futuro. Pero también hay una parte de la juventud, de los nuevos votantes. A veces los políticos creen que con estar haciendo mueca y saltando y vistiéndose parecido a ellos y haciendo una sinergia de gusto con la juventud, ya están conquistando el corazón y la mente de la juventud. No, no es así. Hay una juventud que piensa, hay una juventud muy formada, muy inteligente. Y esa juventud hay que trabajarla con visión, con argumentos. Entonces hoy se necesita de un liderazgo de más calidad, un liderazgo más preparado, porque es un proceso en cambio acelerado el que estamos viviendo. Una sociedad que cambia cada día de pensamiento, de accionar, de expectativas, de esperanza, y que ve cambiar sus problemas también. Entonces, ¿cómo manejar un sistema? ¿Cómo avanzar en sentido democrático? Siendo la democracia el centro del desarrollo social y del desarrollo económico e institucional. Si se deja de estudiar ciencia política y si los políticos dejan de prepararse. Y ahí se está viendo ya las campañas electorales que están en proceso en el mundo entero, las peores campañas de la historia. Porque es una nueva sociedad con un nuevo liderazgo, pero uno diría, bueno, pero el nuevo liderazgo debe conectar fácil con la nueva sociedad. No, no, no es así. El desinterés en la política en el mundo entero es cada vez mayor, a pesar de que la crisis económica aumenta en el mundo entero. Hay que rediseñar la política, hay que rediseñar los partidos, hay que repensar inclusive el Estado y la forma de hacer política. Pero esto no se puede llevar a cabo sin la ciencia, esto no se puede llevar a cabo sin el conocimiento. En países como la República Dominicana es mucho más delicado, porque aquí hay un político tradicional de partido, ellos son expertos y especialistas en todo. Quieren a los politólogos para que le hagan un coro, le digan lo que ellos quieren oír, a los sociólogos igual, a los psicólogos sociales. Al momento de tomar decisiones ellos se trancan y ellos hacen lo que les da la gana. Y esa ha sido una de las desgracias de la partidocracia dominicana. Porque que se actúa con un criterio de un grupo de gente reunido, con una mentalidad artesanal, viendo procesos complejos. Pero ellos no tienen capacidad para ver la complejidad porque no se han formado en base a eso. Ellos entonces toman las decisiones en base a sus intereses personales y en base a sus intereses de grupo. Y la desconexión partido con el compromiso y la visión social tiene que ver con eso. Porque quienes dirigen los partidos lo han desvinculado del servicio social, de ser motores del cambio, del progreso, del desarrollo, de ser la voz de la sociedad misma. Tenemos que buscar la forma de que emerjan profesionales, dirigentes que se inspiren a estudiar ciencia política. Porque es que el liderazgo que viene va a necesitar mucho de la asesoría, mucho de la consultoría. Pero es que el liderazgo que viene con este sistema electoral que tenemos es muy abundante. Nada más hay que ver en República Dominicana cuántos miles de puestos serán electos el año próximo. Miles de puestos. Cada candidato a la alcaldía, cada candidato a distrito municipal necesitaría de un politólogo, de un consultor político y un equipo técnico detrás para que pueda hacer buena campaña. Cada candidato a senador, cada candidato a diputado necesita de un profesional de la ciencia política y de un equipo técnico atrás para que pueda organizar un plan, una propuesta que despierte interés en todos los segmentos, sectores y nichos de votantes. Cada aspirante a un puesto de elección popular tiene que hacer un plan y una propuesta, tiene que construir una imagen, tiene que definir su perfil, tiene que hacer una campaña buscando empatía racional y emocional, tiene que hacer una comunicación sincronizando con preocupación emocional compartida, pero todo eso yo no sé cómo van a hacer esta campaña. Miles y miles de candidatos puestos, van 2 o 3 docenas de miles de gente compitiendo, ¿y quiénes van a estar detrás?
definitivamente nos acercamos a un tollo de campaña electoral en el sentido macro. Porque los candidatos que van a tener asesoría no serán ni el 5% de lo del mercado. Las plazas grandes, inclusive en la plaza grande, quienes tengan la visión y el interés de que necesitan consultores y técnicos, porque también quieren que los consultores y técnicos les regalemos todo, o sea, nosotros no comemos, nosotros no echamos combustible, nosotros no necesitamos dinero para nada, o sea, ellos entienden que nosotros tenemos que ser un grupo de fanáticos, dándole a ellos todo, y después que ellos ganan, ellos no le mandan una parte del sueldo a los consultores que lo ayudaran a ganar. Inclusive ellos se olvidan de todo eso. Por eso la mayoría de los consultores políticos en América Latina, los miembros de los gremios de consultoría política como la COP, aconsejan que todo hay que hacerlo con los políticos en base a un contrato, porque es que el político tú le trabajas y después tampoco te paga. La mayoría no paga eso. Entonces me preocupa, pero más me preocupa el cierre de la carrera. En un momento en que la política maneja tanto dinero, nunca como en el presente la política maneja tanto dinero, pero no hay dinero para estimular el estudio de la ciencia política, no hay dinero. No disponen de recursos, por ejemplo, para evaluar, hacer un levantamiento de jóvenes talentosos de la provincia, porque lo hay, jóvenes con sueños y esperanza, la mayoría de familias humildes, pobres, clase media baja. Para los partidos formarlo como se hizo en los años 80. En los años 80 los partidos identificaban jóvenes y inclusive los mandaban a estudiar fuera del país. Y parte del liderazgo que gerenciaba los partidos se formó apoyado por los partidos y por entidades internacionales, fundaciones que estaban detrás de los partidos. Por ejemplo, yo estudié democracia cristiana con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer. Otros estudiaron democracia social cristiana, respaldado por la Internacional Socialista, la Fundación Friedrich Ebert. Se estudiaba. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo? Entonces, ¿cuál es la democracia que vamos a tener? ¿Cuál es el Estado democrático que vamos a tener? ¿Cómo vamos a tener una democracia que llene expectativas, una democracia eficiente? ¿Cómo vamos a tener partidos eficientes, partidos que llenen expectativas? Si la ciencia política no tiene estudiantes, no tiene gente que se interese en ella para curar las debilidades y las enfermedades del propio sistema. Espero que desde los partidos se reaccione, se entiendan que se debe estimular el estudio de la ciencia política, pero también se entienda que los profesionales de la ciencia política tienen que jugar un rol estelar, un rol importante en el proceso democrático.